Últimamente se viene hablando mucho de implementar el Plan Bukele en Perú. Por ese motivo, la periodista de ATV, Juliana Oxenford, decidió invitar al legislador Cristian Guevara. Estamos hablando de un político salvadoreño que conoce de cerca la estrategia aplicada por el presidente Nayib Bukele en su país para erradicar la delincuencia. Pero algo que no se esperaba Juliana era el nivel de discusión al que iban a llegar en esta entrevista, debido a que la periodista se encuentra en contra de estas medidas. Veamos qué fue lo que sucedió. Hay más de 5.000 denuncias de detenciones arbitrarias en El Salvador. Bueno, mira, primero los resultados creo que hablan, Julián. Nosotros llevamos ya 432 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele asumió la presidencia, 432. Cuando en los últimos 20 años solo tuvimos un tan solo día sin homicidio. De acuerdo. Sí. Y que ha habido una reducción impresionante en lo que tiene que ver con la criminalidad es algo innegable, pero yo digo, eso a costa de un régimen de excepción donde sin mandato judicial te detienen y donde hay personas que no han tenido nada que ver con un acto delictivo y que han ido a la cárcel y que han tenido incluso que liberar reconociendo que se ha errado. Pero mira, eso pasa en el sistema judicial de cualquier país del mundo. O sea, me va a decir que en Perú no detienen, ven si en el proceso no hay ningún delito y lo dejan libre. Pues exactamente pasa en El Salvador, exactamente lo mismo. Es decir, han habido capturas y han habido liberados después de que el sistema judicial ha decidido que no procede. Como vieron, el legislador apenas arrancó la entrevista decidió mostrar los resultados que obtuvo el gobierno de Nayib Bukele en su país, algo que por lo visto a Juliana Oxenford no le parece suficiente, pues resaltó que muchos delincuentes denuncian ser inocentes y estar tras las rejas de manera injustificada. Sin embargo, el legislador no se quedó callado y dijo esto. Eso sí pasa en todo el sistema occidental. Pero liberados luego de haber sido torturados. ¿Y quién dice que ha sido torturado? Se lo pregunta a usted. Es una pregunta. No, yo porque veo que estás afirmando, pero aquí no veo que nadie diga que han sido torturados. Van a una prisión donde se les trata como pandilleros. Y eso ya ha quedado claro y lo hemos dicho, sin camas, losas de cemento, 2 tiempos de comida. Pero eso no es tortura, muchísima gente en la calle no tiene que comer. Pero para un inocente, para una persona inocente eso es una tortura. Desde que te están privando de tu libertad, es una tortura. Entonces, ¿tú pensás que han bajado los índices de homicidios, han bajado los feminicidios? Yo lo que creo es que no se puede justificar el éxito que se tiene en materia de lucha contra la criminalidad violentando los derechos principales fundamentales de un ser humano. ¿Han bajado los índices de homicidios y de extorsiones capturando inocentes? Evidentemente no se han capturado inocentes, se han capturado personas que tenían que ver con grupos criminales. Porque los inocentes no matan, los inocentes no violan. De acuerdo. Ya escucharon, el legislador y al mismo tiempo el gobierno salvadoreño acepta que el sistema actual de justicia tiene algunos errores, sin embargo consideran que es preferible cometer dichos errores que poner en peligro a toda la población, así como estaba ocurriendo durante estas últimas décadas en El Salvador. Ante ello, Juliana no supo qué responder y decidió atacar de otra manera, exigiendo derechos a los reos y delincuentes que se encuentran en situaciones deplorables. Uno de los cuestionamientos más importantes que se hacen aquí en el Perú con respecto a la posibilidad de que se pueda practicar parte del plan Bukele en el Perú es lo que manda nuestra Constitución, la Carta Magna, la Ley de Leyes, y el hecho de que tenemos un poder judicial donde se cometen muchos abusos y también muchas injusticias. Cuando hablamos acerca de la cantidad de detenidos, la mayoría, no lo dudo, criminales peligrosos que ponen en riesgo a gente inocente en El Salvador y también pasa en el Perú, ¿cómo confiar? Y yo pregunto, ¿cómo confían los ciudadanos salvadoreños en un poder judicial donde ya ha habido una remoción de el 30% de los magistrados? Sí, pero no se ha hecho selectivo, no ha dicho este juez quiero y este juez no. Se determinó y era de Vox Populi que la gran mayoría de jueces que tenían 30, 40, 50 años habían creado reinados en sus juzgados y lo que se hizo fue un decreto que, como en todo país del mundo, hay un tiempo de
de laboralidad y se jubiló a la mayoría de jueces a todos los jueces que tenían arriba de los 30 años. No fue selectivo, simplemente se pasó un decreto en lo que se jubilaba a la mayoría, todos los jueces, arriba de 30 años. No le veo yo que haya selectividad. Así, la periodista Juliana Oxenford terminó defendiendo a los delincuentes, sicarios, rateros, entre más. Y es que, si habrán podido escuchar, reclamó que están siendo torturados. Es más, incluso reclamó que no se están haciendo valer sus derechos, algo que al legislador realmente lo dejó sorprendido, pues considera que estos criminales no se merecen ni un respeto a causa del gran daño que le han hecho a la población en general. Y por ese motivo terminó culminando esta entrevista gritando que si es que en Perú hubiese un Bukele, este ganaría en primera vuelta las elecciones presidenciales. ¿Sabes cuánto era la impunidad de El Salvador antes? 92% de los asesinatos quedaban en la impunidad. Y solo el 8% iban a proceso. Y de ese proceso de ese 8% solo un 2% llegaban a condena. Nadie cuestiona, nadie cuestiona el éxito del plan de lucha contra la violencia. Lo que se cuestiona es... Lo que se cuestiona es... Era un fenómeno bien propio de nosotros que necesito explicarlo. Para entrar a las maras necesitabas matar a alguien. Por eso, pero estamos pasando... Por eso es que teníamos 120.000 homicidios y por eso es que teníamos entre 70 y 90.000 mareros. Y eso es innegable y las estadísticas están allí, pero hoy en día los números que ustedes pueden presentar a muchos nos puede generar evidentemente cierta desconfianza porque tienen un manejo absoluto, casi, con los cambios que han hecho en el Poder Judicial, teniendo mayoría representativa en el Congreso, usted es diputado, con un presidente que pretende seguir gobernando como Bukele. Es decir, ¿dónde está el equilibrio de poderes? Todo el poder lo tiene Bukele y compañía. Pero lo decide la gente. La gente ha decidido. O sea, ¿tú crees que Bukele automáticamente va a ser presidente? Bukele va a ir a una reelección. Bukele va a ir a una reelección. Y si los salvadoreños quieren, va a seguir. Es más, te aseguro que estuviera en la papeleta de tu país y allá los peruanos lo escogen. En primera vuelta ganan ahí Bukele en tu país, pero eso no es pecado de él, es decisión de la gente. Le agradezco muchísimo, Cristian Guevara, por esta entrevista y un abrazo a todo el pueblo salvadoreño. Como vieron, el legislador salvadoreño asegura que si es que Perú tuviese su Bukele, no solo ganaría las elecciones presidenciales en primera vuelta, sino que además erradicaría la delincuencia, algo que en nuestro país problemática que en nuestro país se viene agravando año tras año, pues si bien no estamos como El Salvador antes de Bukele, igualmente vivimos una situación bastante complicada en comparación a otros países de Latinoamérica. Pero cuéntame qué opinas tú. ¿Crees que el Perú necesita que un Bukele surja? ¿O estás de acuerdo con la periodista Juliana Oxenford, quien considera que hay que ser más moderados y tolerantes con los delincuentes? Pero sea como sea, hay que decir que la periodista de ATV terminó ridiculizándose sola porque al quedarse sin argumentos no pudo rebatir nada y se quedó callada. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.